¿Qué tal? Les habla Tania González Covarrubias en una cápsula de TJ Abogados. El día de hoy vamos a comentar un tema muy interesante relativo a una sentencia y que dio origen a una tesis aislada de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa al incidente de indemnización por falta de cumplimiento de las sentencias derivada, por supuesto, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, una tesis publicada el pasado 11 de septiembre de 2020. Pues finalmente es un tema interesantísimo porque una de las grandes dificultades a las que se enfrentan por supuesto nuestros clientes particulares y los despachos de abogados, es lograr el cumplimiento de las sentencias dictadas por tribunales administrativos, en particular Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y por supuesto sus correlativos de las diferentes entidades federativas. ¿Qué es lo que ocurre? Sobre todo cuando se condena a la autoridad a la restitución en el goce de un derecho, o bien, sobre todo, a la devolución de cantidades pagadas indebidamente. Nos encontramos, por supuesto, y nos enfrentamos a una reticencia manifiesta y sistemática por parte de las autoridades administrativas, primordialmente de las autoridades de la Ciudad de México, en donde dejan transcurrir semanas, meses y dejan pasar mucho tiempo antes de lograrse el cumplimiento. Incluso llegamos a la necesidad de instrumentar medios extraordinarios de defensa, y eso se debe a que los tribunales administrativos no cuentan con herramientas suficientes para hacer cumplir sus determinaciones. Lo más que llegan a tener, lo más que llegan a instrumentar es la imposición de multas administrativas a los funcionarios omisos. Sin embargo, son multas que al final el particular y el tribunal jamás constata que efectivamente el funcionario la haya cubierto. Entonces, se traduce en sanciones que no tienen ningún efecto, que no generan una sanción eficaz que motive y que propicie desincentivar la conducta contumaz y omisa por parte de las autoridades encargadas de dar cumplimiento a una sentencia. Esto, por supuesto, coloca al particular en un estado no solo de indefensión, de inseguridad jurídica, sino de una total violación a su derecho a la tutela judicial efectiva, porque teniendo una sentencia favorable, pasan meses e incluso años y esa sentencia no se ve cumplida por parte de estas autoridades administrativas. Desafortunadamente, y lo que hemos hecho en TJ Abogados es instrumentar los medios de defensa pertinentes con la intención de buscar la instrumentación, la presentación, la admisión y trámite de incidentes de indemnización por cumplimiento tardío. Este incidente de indemnización está previsto expresamente en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero no así en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Entonces, esto propicia que se vea las salas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México reticentes a admitir y dar trámite a este tipo de incidentes. Esto, por supuesto, nos genera un panorama completamente inaceptable, porque no obstante que este tribunal fue el tribunal emisor de esta sentencia que no ha sido cumplida y que en sentido estricto debería tener interés en que se cumpliera esa sentencia, sorpresivamente nos encontramos ante una negativa también sistemática y rotunda en la admisión y trámite de este tipo de incidentes. No obstante, insisto, que la Ley Federal de Justicia del Procedimiento Contencioso Administrativo contempla de forma expresa en el artículo 52 la procedencia de este tipo de incidentes ante la omisión de la autoridad de dar cumplimiento. En consecuencia, procedería a la aplicación supletoria y no debería de haber ningún contratiempo o ningún problema para el particular a efecto de que se instrumentara este incidente, se le diera debido trámite. Afortunadamente hemos logrado sentencias favorables que han, a través de juicio de amparo, que han logrado obligar a las salas de este Tribunal de Justicia Administrativa a la admisión y trámite de estos incidentes. No obstante, insistimos, no debería ser así, porque al final hay una aplicación supletoria que procedería sin ningún obstáculo. La sentencia justamente de la que queremos hablar el día de hoy de la Suprema Corte se pronuncia en ese sentido, en el sentido de que debe existir, sobre todo el contenido importante es cuando esta segunda sala señala que lo que aplica o este incidente de indemnización, esta indemnización que se le pide a la autoridad contumaz, a la autoridad incumplida, constituye una sanción ante su incumplimiento. Ese pronunciamiento expreso
es justamente el pronunciamiento que tiene valor para efectos de aplicación en la justicia administrativa, tanto federal como local. Y es lo que deberíamos hacer énfasis al momento de instrumentar este tipo de incidentes. La necesidad de hacer ver al órgano de administración de justicia que la omisión en el cumplimiento debe tener una sanción, porque al final esa omisión, esa carga adicional que tendría que cubrir o cumplir u observar esta autoridad administrativa omisa, es justamente una consecuencia directa de su incumplimiento, que vea que al final es una sanción y que el hecho de que no cumple en tiempo va a propiciar un costo adicional a la administración pública. Esta finalmente va a ser la única medida o la única medida que tenemos al día de hoy en la justicia administrativa, además de los medios extraordinarios de defensa, es que se genere, que empecemos a desincentivar esta omisión sistemática que nos encontramos todos los días con las autoridades administrativas de querer eludir el cumplimiento de una sentencia que ya es favorable. Por supuesto, damos la bienvenida a este criterio, porque si bien este criterio se pronuncia exclusivamente respecto a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no va a dejar de ser una referencia de carácter, pues no obligatorio porque todavía no es jurisprudencia, sin embargo sí va a ser una referencia directa para estos tribunales de justicia administrativa que no han querido reconocer la procedencia de estos incidentes ante el incumplimiento de las autoridades. Resulta de particular relevancia y de un valor importantísimo, porque estamos viendo que va a haber cambios en la manera en la que vemos la justicia administrativa. ¿Por qué? Porque nos estábamos o nos habíamos mal acostumbrado a esta omisión y sabíamos que teníamos que librar una batalla eterna para el cumplimiento de las sentencias. Al día de hoy, las indemnizaciones van a volverse una realidad. Las autoridades que incumplan con las sentencias, ya sea que incumplan totalmente o cumplan fuera de plazo, van a verse obligadas a pagar una indemnización al particular. Esto es un avance que consideramos de gran valor y que, por supuesto, invitamos a los abogados que se dedican a la materia administrativa a que empecemos a contribuir a la aplicación de estos criterios a efecto de que las autoridades administrativas cumplan en tiempo y forma con lo que las sentencias les ordenan de manera directa. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula.